Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8:01 de la noche. Soy Ernesto Rivera. La agenda noticiosa de hoy estuvo dominada por el extenso interrogatorio que los diputados de todas las fracciones sostuvieron con el presidente Carlos Alvarado. Durante casi 8 horas, el presidente hizo un ejercicio de esgrima política con sus principales adversarios en el Congreso. Allí lo interrogaron sobre detalles, fechas, conexiones, instrucciones giradas a sus colaboradores en la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la famosa UPAD. Las preguntas son: ¿arrojó esta jornada mayor claridad sobre lo que ocurrió y sobre lo que no ocurrió en la UPAD? ¿Cuánto tuvo de entrevista pública investigativa y cuánto de juicio político? ¿Ganó o perdió credibilidad el presidente tras la jornada? Para analizar este tema, invité al especialista en comunicación política, Gustavo Araya. Bienvenido a Costa Rica Noticias, Gustavo. Un placer, Ernesto, como siempre, estar con vos y con toda la audiencia. Buenas noches. Una jornada realmente maratónica. No recuerdo en Costa Rica un presidente sentado 8 horas al que le iban cambiando el sparring, como se dice en boxeo, le iban cambiando, le disparaban preguntas, luces y sombras de un lado y del otro. Vamos primero por las luces. De todo lo que se dijo y de las actitudes, ¿qué te sorprendió positivamente? Positivamente me sorprendió, digamos, el trabajo de algunas diputaciones, y hay que señalarlo con nombres y apellidos, la del diputado José María Villalta Flores Estrada, el trabajo que hizo especialmente en su segunda intervención la diputada Ana Lucía Delgado Orozco, y las dos intervenciones de la diputada presidenta de la comisión, la diputada Silvia Hernández. Sin duda alguna, digamos, eso fue el foco de atención principal desde el punto de vista político. Yo lo divido, ¿verdad? La parte más política del asunto, sin que se convirtiera en un juicio, ¿verdad? ¿Cómo sacar provecho? Sacar provecho político legítimo. Exactamente, y para el expediente, ¿verdad? Que es lo importante. El trabajo que se tenía que hacer hoy tenía dos dimensiones, una política para el expediente y una de comunicación política, evidentemente, digamos, para el juicio público que se estaba haciendo. Hay también algunas de las intervenciones, justamente a algunos les falló la estrategia de una manera estrepitosa. Algunas de las intervenciones tuvieron un tono confrontativo innecesario, muy duro, como la del diputado Donalescu. ¿Cómo viste la estrategia del presidente en sus respuestas a los más críticos, a las críticas más agrias? Porque hubo mucha crítica que no fue agria, pero a los que se pusieron los guantes, como Donalescu, como Muñoz, o como el diputado Prendas. Sí, ahí el presidente, Ernesto, hizo, digamos, una estrategia que me atrevería a decir que tuvo dos partes importantes. Evidentemente no la tengo toda, ¿verdad? Pero digamos, la descripción completa, pero digamos que se podría resumir en dos partes importantes. Una, en donde claramente se ve que el presidente tiene ejes fundamentales de un discurso que no pudo soltar durante toda su intervención, ¿verdad? Efectivamente, vamos a ver que sí había una dirección de la UPAD de parte de él, de que se creara, de que... Asumió la paternidad. Asumió la paternidad. Asumió también el hecho de que habían nombramientos específicos que estuvieron a su cargo, que me parece que todo eso igual va para el expediente. Y también... Sí, hay mérito de los que lograron ponerlo en esa posición. Claro, pero... además de esos ejes, que eran los que tenía como que aclarar efectivamente y que eran con los que se sentía más cómodo, ¿verdad?, para poder trabajar, llevó unos 2 o 3 ejes discursivos que también le permitieron, digamos, sazonar a voluntad cuando efectivamente se vio contra las cuerdas, para utilizar la misma metáfora boxística. El presidente utilizó el hecho de que el fin
era un fin loable, de que no hubo malas intenciones, de que no había, ¿verdad?, de que las personas eran capacitadas, de que conocían, de que las herramientas no se tenían en otras instituciones y que por eso era necesario hacerlo desde la presidencia para la toma de decisiones al más alto nivel. Y digamos que esa fue como la parte, digamos, de la estrategia general. Pero una otra parte de la estrategia que es poco vista a la luz, ¿verdad?, de estas intervenciones, porque el presidente ahí se empleó muy bien con elementos de carácter jurídico cuando no tenía la respuesta, o incluso utilizó dos tácticas que normalmente se utilizan cuando se habla del tema de discurso político. Una, repreguntar para hacerse a sí mismo la pregunta y encauzarla. La retórica para poder reencauzarla hacia donde él quería, y la otra, invertir los roles, ¿verdad? Al diputado se notó efectivamente que las preguntas que le hizo el diputado Villalta Flores Estrada iban directamente a la médula en donde el presidente no tenía respuestas, y efectivamente el presidente trató de invertir los roles y tratar de que el diputado Villalta le respondiera a él. El diputado Villalta es también bastante hábil y en las 2 o 3 ocasiones que lo hizo, incluso se las devolvió con elementos de carácter emotivo diciéndole no se enoje, ¿verdad? Ahí el control emocional, digamos, en una jornada de 8 horas es fundamental. Es fundamental. ¿Cómo viste ese control emocional del presidente? Se lo vio por momentos en apuros, pero en general pudo mantener el centro. Tiene una ventaja el presidente de la República y es su manera de hablar, naturalmente. Si él logra no ir a esa dimensión del enojo, generalmente el presidente tiene una forma de hablar que se enoja, si no recordemos lo que sucedió en Guanacaste. Exactamente, pero en esta ocasión como que los talleres con los que estuvo practicando previo a la comparecencia efectivamente parecen haber dado resultado, en donde el presidente incluso hizo mofa en un par de momentos, ¿verdad? Hizo no, si me siento muy, muy cómodo, ¿verdad? Precisamente porque siento que efectivamente le ayudaron dos cosas. La primera, que toda la primera parte, de alguna manera, había una intencionalidad de los diputados y las diputadas de lograr presión en las respuestas a través del tiempo, ¿verdad? Hacerlo que respondiera muy rápidamente para poder dejar sembradas sus propias dudas como dudas permanentes. Se dieron cuenta hacia la segunda parte de las consultas que la estrategia no les estaba funcionando. El presidente nunca les contestó ni sí ni no, ¿verdad? Y entonces eso le permitió más bien al presidente mostrarse cómodamente. Ahí, digamos, la falta no estuvo del lado del presidente, por decirlo así, sino que la falta estuvo del lado de los diputados, que le permitió al presidente acomodarse. Y ya en una segunda ocasión, en un segundo momento, después de haber pasado el filtro con el diputado Villalta, prácticamente se ve al presidente bastante más cómodo, bastante más tranquilo, y sí dominando todo el plano, digamos, de lo que emocionalmente pudo haber sido, incluso con el diputado Drago Donalescu, cuando el diputado lo increpa y le dice, recuerde que yo con usted hablé y que le dije que iba a ser duro. Sí, lo recuerdo, incluso tengo una foto que su hija me pidió. Impresionante, le dio vuelta el partido a la brasilera en el último minuto. Así es, y demostró que el presidente es una persona hábil, ¿verdad? Que probablemente el Carlos Alvarado de ingreso a la presidencia y el Carlos Alvarado de hoy es una persona, digamos, diferente o por lo menos más madura políticamente. Ahí sobre el final de la comparecencia, varios diputados dijeron que no se había preparado el presidente. ¿Vos coincides con esa apreciación? No, para nada, se notó. Vamos a ver, Ernesto, aquí hay dos temas. Habían dos narrativas en disputa, ¿verdad? Una narrativa oficial del Poder Ejecutivo que estaba señalando que eso se trataba de un error, que lo de la UPAT fue un error. No había voluntad de cometer un error. Los errores son involuntarios, es como los accidentes, ¿no? Ajá. Y por el otro lado, la retórica o la narrativa del lado de los diputados era demostrar que ahí lo que había era un espionaje, ¿verdad? Entonces, los dos centros eran el debate fundamental, pero hubo diputados, de nuevo, Hernández, Delgado y Estrada, que se centraron en el justo medio, empezaron a jalar los elementos que les permitía, a decir del presidente, cómo llevarlo hacia su terreno, en donde peligrosamente se mostró como una especie de, sí, estuvimos casi que en el borde de que aquí se cometiera espionaje. No lo dijeron como tal, porque efectivamente eso falta todavía para probarlo y demás, pero sí lograron que el presidente llegara hasta ahí. Y el diputado Estrada lo colocó en la situación de decir que no había leído el decreto que firmó.
Bueno, le hace estas 3 gospels importantes, ¿verdad? El que no estuviese consciente de la firma del decreto, punto 1, eso es fundamental para demostrarlo. Y el punto 2, que es un tema de carácter, aunque es estructural, se lo logró sacar de principio y era, usted puede tener muy buenas intenciones, pero que el error que se cometió lesionó o estuvo a punto de lesionar la legalidad o la constitucionalidad, no me lo puede negar. Y ese punto quedó establecido, ¿verdad? Y el tercero, que me parece que el presidente trató de no llegar a ese elemento, y se nota por los 3 elementos que efectivamente sí se preparó, era no necesariamente pasarle la responsabilidad a su equipo asesor. Porque de existir responsabilidad del equipo asesor, la responsabilidad en la administración no se delega. Bueno, tiene que asumir el presidente. Tiene que asumir el presidente. Esa defensa que hizo de su equipo era una defensa de sí mismo a larga distancia. Exactamente. Y si los diputados van a llegar a decir que fueron responsables los del equipo, llegarán por otra dinámica y no porque el presidente lo hizo. No porque el presidente, digamos, los puso en la dimensión esa. Entonces, entre el error, de nuevo, y el tema del espionaje, quedó un espacio para trabajo de la Asamblea muy bien jugado. Para ponerlo en términos futbolísticos, no me gusta mucho, pero digamos, esa es como la forma más sencilla. Uno esperaba, o el escenario estaba planteado para que el presidente jugara en cancha ajena y le fueran a dar una goleada. El presidente se devuelve un 1-1 o con un empate. Con un empate, sí. Entonces eso demuestra que sí había una estrategia de parte del presidente, no gana, pero evidentemente ante una goleada, salir con un empate es un triunfo relativo en cancha ajena. Totalmente. Además, hay un elemento que me pareció interesante y es que en esa diversidad de confrontaciones que tiene, le iban cambiando y cambiando los diputados, algunos de los diputados, en la intención de atacarlo o de tratar de volcarle la argumentación, cometen furcios o confusiones verbales, excesos, incontinencias verbales. Pedro Muñoz, el diputado Pedro Muñoz, dice, es un juicio político, es decir, confiesa a voz abierta lo que ya había denunciado el Ejecutivo, que se iba a tratar la comparecencia. Exactamente, se pone en evidencia. También le pasa a Donalescu, que comete un error. La diputada puntarenense, ahí se me fue el nombre ahora, que califica de totalitario al presidente. Franji Nicolás, la diputada Nicolás de Liberación. Hay una incontinencia verbal que el presidente percibe y capitaliza. Sí, porque ahí la estrategia del presidente fue, de nuevo, para utilizar una metáfora boxística, fue irse contra las cuerdas y protegerse en el cuerpo. Entonces, puede haber recibido todos los golpes que ningún golpe le dio, digamos, de manera visceral. Más bien, de alguna forma, restablecieron o le dieron la oportunidad de que el presidente, digamos, pudiese, digamos, contrarrestar alguna de las argumentaciones, como en el caso precisamente de Pedro Muñoz, que le permite al presidente señalarlo y sus diputados, con el trabajo que tienen que hacer, obviamente, ¿verdad? Decirle a la presidenta, se desnaturalizó el fin para el cual estaba planteada esta comparecencia, y en el caso de Dragos Donalescu también, ¿verdad? Cuando incluso hace mofa de que no está presente la presidenta y que entonces, por lo tanto, podía seguir con su interrogatorio a la libre. Y que se pone en evidencia de conocer la clave del sí, teléfono. Esta es una torpeza, digamos, mayúscula. Efectivamente, hay quienes, digamos, de uno de los bandos están diciendo que esto es un distractor, evidentemente porque no les sirve, ¿verdad?, que efectivamente este distractor sea lo suficientemente potente como para invalidar el proceso. Y es que sí puede serlo. Si la clave no es efectivamente la que se tenía, ¿para qué decirlo? ¿Para qué en un escenario formal en donde hay una figura del mayor nivel nacional, que es el presidente de la República, en una comparecencia que merece todo el respeto y la formalidad, ¿para qué lanzarse con una nimiedad de esa naturaleza? El ego. Probablemente. Y la segunda, si sí es o si sí la tenía, eso tiene 2 implicaciones. Una, invalida el proceso porque efectivamente aquí se trata entonces de que hay una, digamos, una filtración y podría haber entonces intereses políticos en el plano del tratamiento judicial que se le está dando a este caso. Evidentemente la Fiscalía lo lee al vuelo y dice, aquí
de una vez, y hay que ir a desmentir al diputado si tengo que desmentirlo, o por lo menos ponerlo contra las cuerdas para que se desdiga, porque es una torpeza política, digamos, si podemos catalogarlas en jerarquía, es la torpeza política que puso en vilo o puede poner en vilo todo el proceso que se está llevando a cabo en la Asamblea Legislativa. Un dato que me llamó muchísimo la atención, no sé cómo lo viste vos, fue toda esa etapa inicial en la que se hizo gala de un adultocentrismo furibundo, tachando a cualquiera menor de 40 años de como muchachito, de niñito, ¿verdad? De jóvenes. De jóvenes, sí. con un tono muy descalificativo. Y lo que me llamó la atención es que buena parte de esos muchachitos son su base electoral por la que van a tener que ir a pelear ahora. O muchos de esos muchachitos son incluso asesores y asesoras en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ese es el otro patrón. Vamos a ver, aquí lo que me parece, Ernesto, es que efectivamente la preparación de los diputados se vio la diferencia entre la preparación de una estrategia y aquellos que se fueron, digamos, por elementos que son secundarios. ¿Por qué digo secundarios? Porque demostrar mediante el uso del lenguaje que había una asignación de responsabilidades del mayor nivel de la toma de decisiones políticas en este país en personas que supuestamente entonces no tienen la edad suficiente, ni la experiencia suficiente, ni las capacidades suficientes o la responsabilidad suficiente, no era un argumento sensible para este debate. Si lo que querían era descalificar y decir, es que usted, presidente, usted nombró a estos muchachitos, o sea, ¿qué responsabilidad puede tener usted por...? Bueno, un momentito, ¿verdad? Eso es un acto segundo de determinar si hubo responsabilidades o no. Y entonces, la estrategia estaba mal enfocada. Evidentemente, los diputados del Partido Acción Ciudadana lo desconstruyen, pero lo más interesante es que quien lo desconstruye es la diputada María José Corrales. Y a partir de ahí hay un parteaguas también en el uso del discurso. Los diputados se empiezan a cuidar un poco más el uso de las frases porque se están dando cuenta que el tema de la comunicación política de frente a una ciudadanía que estaba expectante es importante. Les puso un ubicatex, como dicen los chicos. Literalmente. En todo esto hay que separar el folclore, el espectáculo, del fondo. Así es. En tu caso, ¿te aportó datos, la comparecencia, las 8 horas de comparecencia, te aportaron datos para saber qué es lo que hizo la UPAD y qué no hizo la UPAD, qué es lo malo y qué es una suposición? Aportó algunos elementos que necesitan de mayor cantidad de datos, que creo que no habíamos estado tan cerca, por lo menos en términos masivos, a través de lo que los medios de comunicación nos pudieron transmitir y a partir de las preguntas que efectivamente se hicieron, y repito, por parte de las 3 diputaciones que señalé, porque no había quedado claro efectivamente de dónde emanó, por decirlo así, la génesis de la UPAD. Ahora sí queda claro. Completamente. No quedó claro de dónde se tomaron las atribuciones el equipo de la UPAD para pedir información a nombre del presidente de la República. Todavía eso está por dirimirse, pero ya quedó claro que sí se tomaron esas atribuciones y que por lo menos, a decir del presidente de la República, no emanaban directamente o por lo menos no formalmente de él. Y ahí hay una línea de trabajo que puede ser esclarecida. Y la tercera, efectivamente, es algo que uno puede hacer la broma, pero que efectivamente tiene toda la seriedad del caso, es dónde está la información. Vamos a ver, porque creo que los diputados todavía, algunas diputadas y diputados todavía no entienden la diferencia entre datos e interpretación y uso de los datos. Los datos que aportaba el INEC, que son datos estadísticos, contra Big Data, que es el análisis cruzado de diferentes interrelaciones de datos que permite tomar decisiones, digamos, multivariables. Esto es una cosa, esta es otra, y hasta tanto los diputados no la tengan clara, no vamos a saber dónde residen, cuál información es la que están diciendo que se perdió o que está en mal recaudo. Eso me parece que son acercamientos importantes que se dieron a partir de esta comparecencia. Eso se pudo haber logrado en 1 hora y no en las 8 horas. Ahí entra el otro tema y es el tema del show político. Así es. Hay evidentemente mucho show, mucho de tratar de capitalizar de ese contacto con el presidente
Ahí tenían un personaje de lujo y cada uno quería arrancar un pedacito Claro. de eso. Claro, es que es evidente, Ernesto, fue evidente, fue muy evidente en algunos casos en donde las preguntas no solamente eran inatinentes, ¿verdad?, absolutamente perdidas, preguntando por el tema de horizonte positivo, preguntándole si el presidente consideraba que eso que estaba haciendo ahí era inconstitucional o constitucional. Eran preguntas que no tenían ningún sentido, pero que tenían un sentido, digamos, retórico y mucho, digamos, de regodeo, como indicabas vos en la parte, digamos, política, para obtener algún rédito de alguna manera. Es una vitrina importante, Eso ¿verdad? Como vitrina importante, ¿verdad? Polariza, por un lado, pero además no hay que perder de vista que estamos en año electoral, prácticamente, ¿verdad? Ya la fecha de ahora en un año estaremos en el proceso electoral y todos y cada uno de los diputados saben que ya tienen un conteo marcha atrás, ¿verdad?, en donde efectivamente poco a poco van a ir perdiendo ese valor o esa potencialidad política y tienen que capitalizarla en la medida que sea posible. Hay un tema que se ve mucho en política latinoamericana y es el uso de sepultar bajo una tonelada de causas judiciales al político al que se quiere atacar. Eso se ha visto en el caso de Lula, prácticamente que se acaba de desmontar el Lavallato en Brasil. Así es. Se ha visto en el caso de Cristina Fernández, en se Perú, ha visto en Perú, en Bolivia. Colombia, en Bolivia. Exacto. Entonces, en este caso, el presidente hoy nuestro compañero Andrés Ortiz dio la información, tenía 18 causas penales, 18 investigaciones, de esas 8 ya fueron desestimadas. La Fiscalía pidió la desestimación y hay otras que se ve que van con rumbo muy incierto. ¿Vos ves esa intención en la política costarricense? Ernesto, vengo con esa tesis desde hace aproximadamente unos 15, 22 días, en donde ya claramente en Costa Rica se ven algunos visos de cómo nos vamos acercando a esa otra parte, digamos, de la neopolítica muy parecida, yo no te diría que ni siquiera latinoamericana, incluso la norteamericana. Claro. Con tal de hacer valer mi narrativa, estoy dispuesto en disposición de hincar o pasarle por encima a la institucionalidad. Entonces, con tal de demostrar que el presidente es un corrupto, no importa cómo, le voy a poner la cantidad de demandas que sean necesarias. Incluso hoy apareció una, ¿no?, de uso de documento falso, de acuerdo con la diputada Franji Nicolás, para enterrar efectivamente desde el punto de vista judicial, potencialmente, a su adversario. Por lo menos le ponen a defenderse de un montón de cosas. Claro, pero eso tiene una intencionalidad política precisamente para desarmar al oponente, más que para hacer valer efectivamente el Estado de Derecho, ¿verdad? Es un poco la técnica del mismo Trump de anticipar antes de las elecciones, evidentemente, decir, se fragua el fraude más grande de la historia de los Estados Unidos. Si pierdo, ya lo había dicho. Exacto. Y si gano, los vencí. Pero esa es mi narrativa. Claro. Después lo que hago es tratar de hincar a la institucionalidad, llamando a un operador político, diciéndole, mira, necesito 14 o 18 mil votos en el estado que vos estás haciendo el conteo. Claro, porque entonces lo que están haciendo es, primero, dicen que hay una causa penal, ¿verdad? Lo saturan de causas penales. Cuando viene efectivamente el Poder Judicial y desestima o de alguna manera no considera que efectivamente ahí se había cometido algún delito, entonces lo que dicen es, ve, eso se llama en nuestras figuras, ¿verdad? Tanto pesa la corrupción como efectivamente, digamos, cuando no recae como la expectativa, y entonces se supone que el presidente no es que salió ileso, es que no le pudieron demostrar la culpabilidad, pero por algún fallo, ¿verdad?, de carácter, digamos, procedimental y demás. Entonces, hay un velo de impunidad que es lo que efectivamente se busca al final, ¿verdad? No, es que salió impune, pero esto es un tema de impunidades políticas que no nos corresponde, ¿verdad? Entonces los diputados han estado jugando con ese tema y efectivamente también en este caso el presidente de la República no se escapa, y te diría que no es el caso de Carlos Alvarado en particular. Creo que en Costa Rica ya tenemos varios elementos
en esa misma línea y que vamos a tener de estos mismos elementos en el futuro. Ahí te meto, nos queda un poquito de tiempo, pero igual, metámonos en el enredo. Meto un elemento y es que parece que va a ser una campaña en donde el sospechómetro va a estar A la máxima. Y ese sospechómetro generado desde las usinas políticas parece que encuentra eco en medios de comunicación. Entonces, la dupla de políticos tirando las sospechas sin fundamentos, hay uno de los diputados que está diciendo que se vacuna gente de una manera anómala y no aporta ninguna prueba y pide que la caja investigue, pero no dice ni por dónde empezar. Nuevamente, bueno, a mi narrativa la tiene que corroborar la institucionalidad, entonces hago perder tiempo a la institucionalidad para que corrobore mi propia narrativa. El sospechómetro desde los diputados y medios de comunicación que colaboran. El sospechómetro de los medios que dicen, bueno, tiene usted que demostrar que es inocente. ¿Verdad? La inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba con una parte que todavía nos falta llegar a Costa Rica a lo que sucedió en los Estados Unidos, y es la movilización de algunos sectores, por pequeños que parezcan, que están dispuestos a hacer valer la narrativa sobre la cual se está fundamentando digamos, esa denuncia política. ¿Verdad? Es esa triada de político irresponsable que hace valer su narrativa a pesar de la institucionalidad, medios de comunicación que funcionan como cajas de resonancia para aquello que están, digamos, en atención a sus propios intereses. Nada más le falta un grupo de la ciudadanía que haga que esa resonancia tenga, digamos, un correlato callejero, un correlato de manifestaciones y demás. Estamos ahí, Ernesto. Que ese grupo o ese grupo de movilizados no es tan difícil de obtener en un lugar, en un país con enorme descontento, porque hay enormes situaciones que resolver, mucha gente sin empleo, muchos comercios cerrados, una economía que venía con problemas y a la que la pandemia la golpea duramente. Pólvora hay. Pólvora hay. Lo que falta... Pólvora hay, mecha hay y fósforos hay. Y fósforos hay, lo que falta es nada más quien raspe la chispa. Una campaña que se avecina. Muy compleja, muy fragmentada, con los partidos políticos probablemente en su peor momento histórico y con una política, con una cultura política desde las clases que estamos viendo, por ejemplo, lo que vimos hoy en la Asamblea Legislativa, quienes están dispuestos incluso a hacer aseveraciones sin ningún fundamento, ¿verdad? O aquellos que incluso están dispuestos a hacer valer su narrativa a pesar de que la democracia no lo sostenga. Se vienen unos meses intensos de meterle mucho ojo, mucho bisturí a la información. Así es. Gustavo Araya, analista político, especialista en estrategia y comunicación política. Muchas gracias, Ernesto, un placer. Buenas noches. Gracias a ustedes por estar ahí. Hicimos lo posible por aportarles contexto, ideas, análisis. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.